Muy buenos días, queridos estudiantes. Después de haber terminado la unidad número 1, comenzamos en esta semana a estudiar el análisis de información en los estudios métricos de la información, las disciplinas métricas y las leyes bibliométricas. Esta es la unidad número 2 de esta materia, análisis de información. La clase que vamos a ver hoy es la clase que corresponde a las disciplinas métricas y es la clase número 1. Vamos a estar hablando de una panorámica general de los estudios métricos de la información, cómo es que se definen sus objetivos y tipos, que también hemos visto algunas cuestiones en la unidad pasada. Y vamos ya concretamente a referirnos a las disciplinas que se integran en estos estudios métricos de la información. Por tanto, el objetivo de la clase es caracterizar estos tipos de estudios y las disciplinas que se integran a los mismos. Vamos a definir los estudios métricos como aquellos estudios que están dirigidos a la cuantificación de diversos aspectos que se encuentran vinculados a la información y a quienes la utilizan. Entre sus objetivos se encuentran el análisis y evaluación de los procesos relacionados con la producción y la difusión de la información. Están también como objetivo los estudios de los hábitos y las necesidades que van a estar implicadas en el consumo de información. También se pueden analizar las regularidades de los flujos de información y de la comunicación científica. Se pueden también realizar planificación y organización de diferentes instituciones y servicios bibliotecarios y de información. Haciendo un recuento de los estudios métricos, vamos a recordar que ya en la Biblioteca de Alejandría se hacía un recuento de los rollos de papiros en aquel entonces. Shepard, en el año 1873, se refiere o hace un estudio utilizando tablas de los casos jurídicos citados. Cole y Ellis, en 1917, realizan un análisis sobre la literatura científica de anatomía comparada. Lotka, en 1926, y ya vamos a ver en una próxima clase, entre una de las leyes que tienen que ver con la bibliometría, está justamente la ley de Lotka, pues en este año ya Lotka habla de productividad científica de los investigadores. Gross y Gross, en 1927, se pronuncian por el recuento de referencias para la selección de revistas. Bradford también es otra de las leyes que vamos a estudiar, la ley de Bradford, en la próxima clase. Ya en 1934 habla de la distribución de artículos en las revistas. Zipf, que es otra también de las leyes que vamos a ver, en 1935 habla de la frecuencia de aparición de las palabras en los textos. Garfield, por su parte, en 1955, ya habla del impacto de las revistas y de la creación del ISI. Price, en 1963, ya se refiere también al crecimiento exponencial de la ciencia. O sea que desde hace décadas hay un pronunciamiento en relación a las metrías de la información, cada uno contextualizado en la época, ¿verdad? Desde los rollos de papiro, los documentos en formato papel, hasta en la actualidad, que ya veremos también la aplicación de las Altmetris aplicada a las redes sociales, ¿no? O sea que esta ha sido una disciplina, las métricas han ido evolucionando constantemente. Vamos a ver que entre las disciplinas integradas justamente a estos estudios métricos de la información, tenemos las que aparecen acá. La bibliometría, la cienciometría, la informetría,
Miren el universo que va ocupando cada una, la bibliometría, la cienciometría, la informetría. Recuerden que aquí la palabra con la que comienza metría es medida, métrica, ¿verdad? Es información y esto es un recurso que está presente en todos. Miren el círculo que abarca. La cienciometría, cómo es que está tocando aquí lo relacionado también con la geometría, con la webmetría y la cibermetría. Y aquí la bibliometría, un poquito también se toca por acá con la geometría, con la webmetría y la cibermetría, y como es lógico, con la informetría, ¿verdad? Pero es un círculo más pequeño. Ya vamos a ver entonces qué significa cada una de ellas. La bibliometría se define como la cuantificación de la literatura, o sea, siempre cuando hablamos de metrías vamos a estar hablando de cuantificación de la literatura, pero vamos a ver los escenarios donde es que se aplica cada una. Entonces, justamente la bibliometría, según Pritchard en 1969, dice que son los estudios orientados a la cuantificación de los procesos de comunicación escrita. O sea, en ese tiempo, 1969, se hablaba de cuantificación de los procesos de comunicación escrita. Justamente Brodus, en 1987, hace referencia a un cuerpo de la investigación que se refiere a la cuantificación de las unidades físicas de publicaciones, citas bibliográficas y sus subrogados. Met, 1989, dice que es una disciplina que trata de la obtención, tratamiento y manejo de datos bibliográficos procedentes de la literatura científica. También se habla de herramientas de análisis y evaluación de la actividad científica. White y McCain en 1989 dicen que el estudio cuantitativo de las publicaciones tal y como se reflejan en la bibliografía con el fin de proveer modelos educativos de la ciencia, la tecnología y la investigación. Y por su parte, Spinack, 1996, dice que permite el estudio de la organización de los sectores científicos y tecnológicos a partir de las fuentes bibliográficas y las patentes para identificar a los actores, sus relaciones y sus tendencias, es decir, sus proyecciones futuras. Sanz, en el año 2000, en cambio, a pesar de todas las definiciones que hemos visto, trata de, o elabora un concepto que a nuestro modo de ver es un poco más holístico, más integrador, donde deja claro que es la disciplina que trata de medir la actividad científica y social y predecir su tendencia, es decir, su comportamiento futuro, a través del estudio y análisis de la literatura recogida en cualquier tipo de soporte. Entonces, a los efectos, nosotros vamos a utilizar este concepto holístico cuando hablemos de bibliometría. ¿Qué objetivos tienen los estudios bibliométricos? Bueno, describir las características de la literatura científica publicada, su crecimiento, cuán dispersa está, los tipos documentales a los que estamos haciendo referencia, a los que estamos analizando. También estudiar los aspectos sociométricos de la investigación, es decir, su estructura y dinámica de los grupos de investigación, productividad, impacto de los investigadores. ¿Qué factores han facilitado el desarrollo de la bibliometría?
justamente uno de los factores más importantes que ha facilitado el desarrollo bibliométrico es la informatización de la información. Es decir, que esto ha permitido trabajar con enormes volúmenes de datos y de utilizar variados paquetes informáticos para el tratamiento de la información. No solamente la descarga de la información desde las bases de datos, que obviamente es ahí donde están ellas más visibles, en las diferentes bases de datos, que es donde están indexadas las publicaciones, ¿verdad? Y es ahí donde alcanzan su visibilidad, sino también que el manejo de paquetes estadísticos, el paquete de Office, el Excel, que nos permite trabajar gran cantidad de datos, algunos programas como Vivexcel, Payet, BossView, para la visualización de la información, Usinet, nos van a permitir trabajar estos volúmenes de datos e información, incluso realizar mapas de visualizaciones para ver el comportamiento bibliométrico de la información. Por ello es que la informatización ha tenido muchísimo que ver justamente en el desarrollo bibliométrico, ¿no? Por otra parte, tenemos las aportaciones de Garfield, pues la creación del Instituto de Información Científica, del ISI, facilitó un nuevo enfoque en los estudios bibliométricos. Ya se habla de citas, se habla de referencias. Siempre les decimos a ustedes que por favor, cuando vayan a elaborar un trabajo de investigación, tengan en cuenta los últimos 5 años anteriores a la fecha en que usted está realizando su estudio. Si yo voy a escribir un artículo en el año 2020, pues yo debería tener una mirada retrospectiva de 5 años hacia atrás. O sea, revisaría literatura a más tardar de diciembre del 2014, porque el 2020 no ha terminado, obviamente, o desde julio 2014, hasta junio, julio o hasta la actualidad, ¿no? Para tenerlo más actualizado, 2020, pero nunca mucho más hacia atrás que eso. Luego encontramos trabajos que los estudiantes traen, que también algunos investigadores, docentes traen, que las citas bibliográficas son muy antiguas, son del año 2000, 2001, 2002, 1970 y no sé cuánto, ¿verdad? La década de los 70. A menos que estemos haciendo un estudio histórico. Si lo que estamos haciendo es un estudio histórico, obviamente nosotros sí tenemos que citar con estas fechas. Si yo voy a hablar de las leyes bibliométricas, ya ustedes ven la ley de OCA 1926, yo tengo que hacer referencia a ese año justamente, porque fue cuando él se pronunció con esa ley. Y así sucesivamente, si el estudio es histórico, vale los años antiguos. Si el estudio es un estudio actual, donde solamente vamos a mencionar lo histórico, se permite el 25%, entre un 20 y 25% de las referencias que sean anteriores a los 5 años que se está escribiendo el artículo. Es decir, yo puedo tener en mi trabajo hasta un 20 o 25% de esas referencias anteriores, pero si mi estudio es histórico, todo puede ser antiguo, porque mi estudio es histórico, ¿verdad? Y menos serían las referencias de los años actuales. Pero ojo con eso, porque la mayoría de los estudios no son históricos y entonces tenemos citas y referencias muy antiguas y luego podemos tener dificultades para lograr las publicaciones, ¿no? Aparte de que estamos desactualizados, estamos brindando una información totalmente desactualizada porque en un año no, en minutos se publican muchas cosas. En semanas la información cambia constantemente, justamente también producto de esa informatización de la sociedad, que tenemos acceso a una gran cantidad de volúmenes de información que si no la sabemos tratar correctamente, pues produce una infoxicación, pues es tanto lo que existe, lo que está escrito, que si no sabemos delimitar aquella información que es válida, que tiene calidad, pues podemos complicarnos. Un tercer factor es la necesidad de los países en controlar los gastos de investigación y desarrollo. Hay un aumento de los gastos de investigación
Por tanto, hay que detectar las prioridades de investigación y hay que desarrollar una política científica que se ajuste a las necesidades sociales e incida en una mejor calidad de vida también y en una mayor competitividad empresarial. Por tanto, los países, los gobiernos, están ajustando sus presupuestos, claro está, a aquellas esferas que saquen adelante sus países, por las que son conocidos sus países, ¿no? Que son más productivos. Por ejemplo, Ecuador, el petróleo, el turismo, se le debería de apostar mayor presupuesto desde las políticas gubernamentales, deberían estar enfocadas a un mayor desarrollo turístico y a un mayor desarrollo de la industria petrolera, porque son las cuestiones fundamentales que pudieran llevar adelante la economía ecuatoriana. Por tanto, los estudios métricos, en este caso, servirían para determinar aquellos proyectos que desde el gobierno se le pudiera ajustar mayor cantidad de presupuesto justamente para sacar adelante la economía ecuatoriana. Ahí la importancia también de un analista de información y desde las metrías de la información ver cómo esto se vincula a la economía y al desarrollo de los países, porque tenemos que ver aquellos sectores que son económicamente más fuertes o que pueden ser económicamente más fuertes de acuerdo a las realidades de los países y hacer mayores inversiones en esas áreas económicas, en esas esferas productivas para llevar adelante la economía de un país. Entonces hemos puesto el ejemplo ecuatoriano en cuanto a petróleo y turismo, también la agricultura en el Ecuador es muy fuerte, habría que ver qué industria debería de alguna manera, no sé, procesadora de alimentos o demás, o desde la propia inversión en agricultura, qué proyectos, haciendo estudios métricos, pudieran apostársele mayor cantidad de presupuesto para llevar adelante la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, eso es justamente también uno de los factores que han facilitado el desarrollo de la bibliometría, porque los países tienen que controlar sus gastos en investigación y desarrollo y obviamente le van a apostar mayor presupuesto a aquello que es más rentable y que va a sacar adelante pues la economía de un país, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos blogs y webs de bibliometría que ustedes pueden acceder. Por ejemplo, Álvaro Cabezas es un experto que trabaja en el grupo de investigación de evaluación de la ciencia y de la comunicación científica de la Universidad de Granada y tiene un blog muy interesante que se llama Primer Cuartil. Aquí yo le dejo los enlaces. Ustedes pueden revisarlo si quieren conocer más de este tema, ampliar sus conocimientos, algo que es muy importante porque un estudiante universitario, yo siempre les digo que no se pueden quedar con lo que el docente les está diciendo. Ustedes tienen que ir mucho más allá porque obviamente sabemos y estamos seguros que van a ser mucho mejores que lo que hemos sido nosotros. Obviamente porque son más jóvenes, porque hay un desarrollo de la ciencia y de la tecnología acelerado, porque la informatización de la sociedad cambia en cada segundo, en cada minuto, y ustedes son el llamado a fortalecer las ciencias de la información en el país, ¿verdad? Y siempre digo de que tienen de que pertrecharse de otros conocimientos, tienen que revisar, tienen que analizar, y por esto yo les dejo estos enlaces para que ustedes revisen. Estos blogs de acá también son muy interesantes, de Citation Culture. También le brindan algunos referentes en relación a la bibliometría. Luego también tienen de la Universidad de Amsterdam, de la Universidad de Leiden, de la Universidad de Lovaina, que son materiales que no solamente están en idioma inglés, aunque ustedes tienen que aprender inglés. La ciencia nuestra se lee en inglés, casi todas las ciencias en el mundo. Su mayor visibilidad está en el idioma inglés, por no ser absoluta y decir que todas, porque me atrevo a asegurar que son todas, pero no me gusta nunca ser absoluta, pues en la vida siempre hay matices, ¿no?
pero lo que sí tienen que aprender el idioma, tienen que por lo menos manejarse con la traducción para que puedan leer trabajos interesantes que lo van a ayudar a ustedes también a reforzar su área de conocimiento, no solamente en métrica. Nuestra profesión, las principales publicaciones están en ese idioma, las de mayor visibilidad, y los principales países que llevan la puntera en esto, justamente Estados Unidos, Inglaterra, son países de habla inglesa, y hasta los chinos, porque aunque hablan chino, sus publicaciones están en inglés, de manera tal que es un idioma que no permite opción, hay que saberlo, por lo menos traducir para poder leer. Y otro idioma que en la región también tenemos que ser capaces de leer es el idioma portugués. No hace mucho indiqué una bibliografía que estaba en español, porque yo lo que indiqué fue justamente un capítulo, no el libro, no la lectura del libro, sino de un capítulo específico, de páginas específicas, que justo era una autora cubana, Mayra Mena, que había hecho un estudio de la estadística postcustodial, y yo estaba enviando para que leyeran sobre el uso ético de la información, ¿no? En esas páginas, y los alumnos me dijeron que yo les había enviado a leer un libro en portugués. Yo no les mandé a leer ese libro en portugués, sino esas páginas específicas que están en idioma español, pero el leer el portugués no es una opción tampoco. Estamos casi obligados a leer portugués. ¿Por qué? Porque Brasil es el país latinoamericano con mayores publicaciones en lo que es las ciencias de la información. Por tanto, si nosotros vamos en la región a tener un referente de fortaleza en nuestra área de conocimiento, justamente es Brasil. Entonces no constituye una opción, lo veo yo, leer el portugués, sino que casi estamos obligados, y es muy fácil, se parece mucho al español, y estoy segura que con un buen diccionario, que con una buena traducción, ustedes podrán leerlo. Solo es cuestión de tiempo y muchas veces también cuestión de interés. Yo creo que en la vida un gran por ciento de las situaciones cambian en la vida de las personas por el interés que tomemos. Si tenemos interés, podemos. Si no tenemos interés y nos atrincheramos que no podemos y por esto y por lo otro, yo sé que hay situaciones difíciles, eso es una realidad, no puedo decir que no, o sea, las realidades existen, hay brecha tecnológica, hay brecha social, porque el que no tiene una computadora como hace, el que no tiene un teléfono inteligente como hace, el que no tiene internet como hace, ¿verdad? Yo entiendo todo eso, pero los que lo tenemos, los que los tienen, más malo, más bueno, mejor, regular, como sea. Y cuando pase esto, porque señores, esto tiene que pasar, este virus tiene que terminar en algún momento, por favor, lean lo que les he dejado, revisen, sean buenos profesionales, ténganle amor a su carrera. Su carrera es muy importante, se conoce poco en el Ecuador. Ustedes son las personas que pueden dar a conocerla. Ustedes son los profesionales del futuro. Nosotros modestamente les enseñamos lo que sabemos, pero igual estamos abiertos a aprender con ustedes, ¿verdad? En ese intercambio que se hace tan rico cuando unos fortalecemos a los otros con los que sabemos. Y yo nunca he tenido la última palabra. Todos, entre todos, construimos conocimiento. Por eso me gusta tanto tenerlos al frente, conversar con ustedes. Lastimosamente este semestre es atípico, como decía. Ya volveremos a nuestro entorno y ya tendremos mejores oportunidades. Confío en Dios que eso sí va a suceder, y va a suceder quizás más pronto de lo que esperemos que pase, ¿no? Pero sí les dejo todo esto acá porque me parece muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver la cienciometría. Esta es otra de las disciplinas métricas. Mikloff en el año 1984 y otros autores dijeron que es una disciplina científica que estudia la estructura y las propiedades de la información científica y las leyes de procesos de comunicación. El término surge como área emergente de investigación en la antigua Rusia, URSS, la Rusia actual, en la antigua Unión de República Socialista Soviética y Europa Oriental hace aproximadamente unos 35 años. Muchos de ustedes no habían nacido, ¿no?
En Hungría se desarrolló un gran número de trabajos sobre esta materia y en 1978 se creó la revista Sanciometrics, editada por la Academia de Ciencias de Hungría. Déjenme decirles que esta es una de las revistas punteras en los estudios métricos de la información. Es una revista de primer cuartil, un gran referente a consultar. No está de acceso abierto, pero confiemos en que algunos artículos sí podamos revisar porque lo estén. A veces las revistas hacen promociones y también en estas cuestiones del COVID habría que ver porque muchas editoriales abrieron sus publicaciones para que fueran revisadas, ¿no? Ahí se los dejo también para cuando existan mejores posibilidades poder revisar la revista Sanciometric. Igual se pueden revisar los resúmenes que siempre nos dicen muchas cosas y muchas veces también los autores pagan porque sus artículos se los pongan de acceso abierto, porque sucede algo y es que los autores son más citados, obviamente, si lo consultan mayor cantidad de personas. Por tanto, a ellos les conviene que los artículos estén de acceso abierto y pagan a las editoriales estas de Scopus, del CELIER, que les publica para que pongan sus artículos en acceso abierto. Entonces, de todas maneras, es un tema que más adelante, con mejores conexiones y condiciones, se pueden revisar. La cienciometría surge a partir de, o sea, hay dos escuelas o dos tendencias, pudiéramos decir. La de Europa del Este plantea que la cienciometría consiste en la medición del proceso informático y consideran ese término informático como la estructura y propiedades de la información científica. En esta corriente destacan las aportaciones de Price. Price es considerado el padre, así, el padre de la cienciometría, ¿no? En el año 1961, Price definió esta disciplina como la ciencia de la ciencia, también considerada como la ciencia de estudiar la ciencia y la ciencia de analizar la ciencia, ¿no? Ahora bien, Edger en 1988 plantea que la cienciometría se trata de la aplicación de métodos cuantitativos a la historia de la ciencia y del progreso científico. Con esta definición pretende retomar la utilización de lo que es la metodología cuantitativa marcada por un carácter, por supuesto, positivista, pero los estudios métricos tienen ese carácter, es válido decir, ¿no? ¿Qué objetivos tienen los estudios cienciométricos? Estudiar y evaluar la ciencia, estudiar y evaluar disciplinas científicas y campos del conocimiento, determinar la eficacia y la eficiencia, o sea, conseguir resultados máximos minimizando esfuerzos, ¿no? Y relación máxima entre los outputs y los inputs para lograr esto, eficiencia orientada hacia los inputs, hacia las entradas de los sistemas o hacia los outputs, la salida de un sistema científico. Analizar las relaciones entre ciencia y tecnología y establecer la estructura de la comunicación entre científicos. Entonces vamos a ver la infometría. Yo les decía cuando les mostré el esquema que la información, por supuesto, ustedes saben que está presente en todas nuestras áreas de la vida, en todo está presente la información, y vamos a ver qué definiciones tenemos acá. Ney, 1979, dice que es la ciencia que aplica métodos matemáticos a los hechos, a las sustancias informativas, que permite describir y analizar sus fenómenos, descubrir leyes y servir de soporte a las decisiones. Brook en 1990 dice que infometría es igual, fíjense que pone una ecuación matemática, bibliometría más cienciometría. Cree que la infometría se encuentra diferenciada de la bibliometría, pues cuando Pritchard la define, tanto los soportes en los que se difunde la información
como las tecnologías que se utilizan para tratar esa información eran muy diferentes a los actuales. Tate, 1992, plantea que es el estudio de los aspectos cuantitativos de la información en cualquier forma, no solo en los registros o bibliografías, y en cualquier grupo social. A partir de todo esto se ha elaborado un concepto holístico que nos permite decir que la infometría abarca el análisis de las características de las comunicaciones formales e informales, de los estudios sobre necesidades y usos de la información, de los aspectos estadísticos del lenguaje, como frecuencia de aparición de palabras en el texto, de las características de la actividad científica, como la productividad, colaboración, capacidad idiomática, institucional, etc. ¿Qué objetivos entonces tiene la infometría? Identificar las características de las comunicaciones informales, diagnosticar hábitos y necesidades de información, analizar los aspectos estadísticos del lenguaje, justo por la aparición o frecuencia de aparición de palabras o frases, conocer las características de la actividad científica de los autores, productividad, colaboración, temática, conocer las características de las publicaciones, elaborar productos y servicios de información. Vamos a ver otra de las disciplinas métricas, la patentometría. Es una disciplina que estudia y analiza la actividad tecnológica e innovadora de países, sectores económicos o instituciones. Estamos refiriéndonos a las patentes, ¿verdad? Tan determinantes en los estudios de ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, los objetivos de la patentometría están justamente en conocer el grado de innovación de un país o de un sector industrial, cómo es la transformación del conocimiento científico y tecnológico, y en la transferencia tecnológica su objetivo está en el nivel de desarrollo de un sector económico y la capacidad competitiva de la empresa. Esto es muy útil también a la hora de realizar financiamiento para proyectos de innovación. ¿A qué vamos a apostar dinero? Justo a aquellos sectores económicos de las organizaciones, de las empresas, que tengan esa capacidad competitiva, ¿verdad?, para desarrollarse tecnológicamente, ¿no? Vamos a ver otras de las metrías. Cibermetría, webmetría, ¿no? Ciberespacio, la web, ¿no? Y justamente dice que estas disciplinas consisten en la aplicación de los supuestos teóricos y de la metodología de la bibliometría, cienciometría, informetría al estudio del Internet, ¿no? Pero tienen sus particularidades. La cibermetría estudia los aspectos cuantitativos de la construcción y uso de recursos de información, estructura y tecnologías en Internet, desde perspectivas bibliométricas e infométricas, ¿no? En cambio, la webmetría estudia esos aspectos cuantitativos de la construcción y uso de los recursos de información, estructuras y tecnologías, pero de una parte concreta de Internet, por ejemplo, como una web, como un portal, también desde perspectivas bibliométricas e informétricas, pero solamente de una parte. Aquí tenemos también unos enlaces, unos links, donde ustedes pueden revisar cuestiones relacionadas con la cibermetría. Tenemos un ranking web de universidades muy interesante para ver dónde nos estamos ubicando. Y también tenemos un blog de Luis Codina, un estudioso de esta parte de la información, un experto, diría yo, donde pueden revisar diferentes aportaciones, estudios
que él ha realizado también con otros autores que son rankeados en estas cuestiones métricas que estamos viendo en las clases, ¿no? Vamos a ver las almetrías. Las almetrías consisten en la creación y estudio de nuevos métodos de medición basados en la web social para analizar información académica, ¿no? Y se emplean fuentes alternativas, Scopus, Google Scholar Citation, Google Scholar Metrics, repositorios, Twitter, blogs, y obviamente trabajan con indicadores alternativos, estos indicadores de redes sociales que son medidos y tenidos en cuenta en estos momentos para el posicionamiento de la ciencia, pues se ubican bajo esta nueva disciplina que se llama almetría. Tienen como objetivo entonces estudiar y describir el impacto de las publicaciones científicas, pero en la web social, determinar las vinculaciones de los investigadores en las redes sociales, divulgar los trabajos poco conocidos de los investigadores, evitar el efecto Mateo, complementar la evaluación científica de autores, publicaciones, a través de diferentes menciones que se les haga en la web social, ¿no? Aquí está una dirección para que cuando puedan revisar y conocer más de las almetries. También tenemos la web social de los científicos, researchgate.net, y aquí también, o sea, esta es la general y aquí está lo de las instituciones y también los indicadores almétricos en Scopus, ¿no? Bueno, en resumen, en esta clase hemos visto las disciplinas métricas conocidas como bibliometría, cienciometría, infometría, webmetría, cibermetría, patentometría y almetría, ¿no? Cada una tiene sus características, sus objetivos, pero la base que las identifica justamente son estudios cuantitativos, mediciones de la actividad científica. Para que ustedes amplíen en esta clase, tienen esta bibliografía que les estoy orientando acá, que les sirva de estudio, ¿verdad? Y ustedes puedan realizar sus apuntes en sus cuadernos para abundar más sobre el contenido de esta clase. Como siempre, les deseo un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, que tengan muchísima salud y que no se olviden hoy día que es el último día para recibir las tareas de la unidad número 1. Dios los bendiga.